El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:31, el doctor Estarín Raza está con nosotros, constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Fabricio. Bien, muchas gracias. Un saludo a su audiencia. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, ayer conversé en este espacio con María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien ratificó que el Consejo no puede encargar a Contraloría a nadie, que el Consejo debe llevar adelante un concurso de méritos y oposición para elegir un nuevo Contralor. Durante la mañana, los miembros del Consejo acudieron a una de las comisiones de la Asamblea y ratificaron que el concurso podría tomar entre 6 y 8 meses y que el Consejo se insiste en la ley interpretativa. Luego, la doctora Livia Rivas, quien es la presidenta del Instituto de Estudios Legislativos y es secretaria de la Asamblea Nacional, decía que la salida podría ser una transitoria para el caso justamente de la Contraloría. ¿Estas son las salidas jurídicas o hay otras salidas jurídicas? ¿O es como dijo el Procurador General del Estado la semana anterior en la misma asamblea, doctor, que no hay salida jurídica y que tendrá que buscarse una salida política? Bueno, frente a esta afirmación del Procurador General del Estado, y empiezo por ahí, Fabricio, a pesar de que no es el objeto central de su pregunta, pero me parece que la única salida política que hay es enjuiciar políticamente al Procurador General del Estado. ¿Al Procurador? Sí, por supuesto, por semejante respuesta, pues. Porque el Procurador General del Estado, que es el abogado del Estado, que se supone que tiene que manejar estrictamente los temas jurídicos, guiar cuál es el comportamiento jurídico del Estado, además de que es el abogado del Estado, tiene que absolver consultas de tipo jurídico, no puede, pues, de manera tan lacónica presentarse en los medios de comunicación y decir que no hay alternativas jurídicas, que la juridicidad se ha visto superada y que la salida es política. Frente a esa respuesta, la salida política, la única posible es que le enjuicien políticamente a él por semejante afirmación. Pero bueno, más allá de eso, en cuanto a la Contraloría General del Estado, sí, yo coincido de alguna forma con lo que usted manifiesta que habría afirmado la doctora Livia Rivas. Yo no creo que sea lo pertinente, lo técnicamente adecuado realizar una ley interpretativa. No va por ahí, no hay que interpretar nada. El artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantía, de la Contraloría General del Estado, es claro cuando dice el subcontralor será designado por el contralor y al ser designado por el contralor ejercerá sus funciones en calidad de subrogante en casos de ausencia temporal o definitiva. Entonces, esto fue lo que ocurrió. El Contralor General del Estado, en funciones de subrogante, que es el doctor Pablo Celi, designó como subcontralora a la doctora Valentina Zárate. La doctora Valentina Zárate decidió renunciar y la Contraloría General del Estado ha quedado en acefalía. ¿Qué es lo que procede? Procede en primer lugar que el Consejo de Participación Ciudadana agilite el proceso de concurso. Si los señores consejeros de Participación Ciudadana se sienten incapacitados para poder realizar un concurso a tiempo y dentro de los plazos necesarios, pero breves, que requiere una situación de esta naturaleza, es necesario que intervenga la Asamblea. Sí, haciendo que una disposición transitoria, dos en realidad. Una, ordenándole al Consejo de Participación Ciudadana que termine el concurso en un plazo perentorio de 60 días. Dos, que dentro de ese lapso, hasta que se designe la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, se suspendan los plazos de caducidad que están corriendo por mérito de la ley para el ejercicio de la facultad de control y determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado. Estas son las dos cosas que tiene que hacer la Asamblea, y no más. No tiene que estarle conminando al Consejo de Participación a que haga ninguna consulta a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ojalá ya no meta la mano en el tema este de la Contraloría General del Estado, que ya bastante daño hizo con el blindaje que le puso al doctor Pablo. Oiga, doctor, pero usted ha planteado algunos elementos y permítame desmenuzarlos. Usted, por ejemplo, dice la Asamblea debería disponer que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no sé si es disponer o exhortar que en 60 días haga el concurso. No, la Asamblea no tiene que exhortar nada. La Asamblea tiene que cumplir su función, que es aprobar leyes. Lo que tiene que hacer es aprobar una disposición transitoria a la ley orgánica de la Contraloría General para que en 60 días haga el concurso. Así es. Y 60 días se puede, porque dicen en el Consejo de Participación que se requiere entre 6 y 8 meses para llevar adelante un concurso.
Pero es porque no pueden hacerlo, pues. Un concurso bien hecho, un concurso bien realizado, técnicamente realizado, pero breve, no debe tomar más de 60 días, no puede tomar más de 60 días. Recordemos que ese Consejo de Participación Ciudadana está sentado en 2019 y desde el año 2019 sabían perfectamente que estaba vacante el cargo de Contralor General del Estado y sabían perfectamente que el doctor Pablo Celi estaba en calidad de subrogante, designado hasta el año 2022. Oiga, doctor, pero eso no les eximía a ellos de adelantar el proceso de elaborar el reglamento, de socializarlo, de hacer todo lo que usted quiera, pero tenerlo listo para cuando sea el momento de hacer el concurso. Yo hice varias entrevistas a consejeros a lo largo de estos 2 años desde el 2019, empezando por el primer consejo, de los cuales 4 de 7 fueron destituidos. Justamente los consejeros José Carlos Tuárez, Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá fueron destituidos mediante juicio político en la Asamblea Nacional porque pretendían revisar el tema de la Contraloría. Entonces con eso les llevaron a la Asamblea y los censuraron y los destituyeron. Luego de ese episodio, yo hice varias entrevistas con integrantes del Consejo y les hacía la misma pregunta: ¿para cuándo el tema de la Contraloría? Y la respuesta de todos era la misma: no podemos hacer nada porque hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, hay un blindaje de la Corte Constitucional. Esa era la respuesta, doctor. Pero es una respuesta equivocada, lamentablemente, Fabricio. Es verdad que en ese lapso se instauró una autocracia corporativa, esta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Eso es verdad, ¿sí? Y es verdad que a nadie se le ocurría, porque no era políticamente correcto en ese momento, cuestionar las decisiones de este Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Ahora vemos cuáles son los efectos de decisiones de esta autocracia corporativa en la que se erigió ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Pero no es menos cierto que el adelantar los documentos de trabajo, preparar el reglamento, preparar los manuales de funcionamiento de las comisiones de selección y todo lo que correspondía de acuerdo con la Constitución, cuando se regresaba a un régimen ordinario constitucional después de la transición, era obligación del Consejo de Participación Ciudadana, y eso no implicaba revisar ni dejar sin efecto ese malhadado dictamen de la Corte Constitucional en el que le blindaron al Consejo de Participación Ciudadana y blindaron la designación del doctor Pablo Celi. Correcto, o sea, pudieron haber adelantado. Ahora, yo le pregunto, en este momento no tenemos contralor porque Pablo Celi renunció de manera irrevocable, pero algunos sostienen que no se puede hacer nada porque el transitorio, apoyado por este blindaje de la Corte Constitucional, ratificó que no se puede tener nuevo contralor sino hasta, me parece, marzo del 2022, doctor. Así es. 2 condiciones, 2 candados le pusieron para brindarle al doctor Celi. El primero, que él debía estar ejerciendo sus funciones hasta el mes de marzo del año 2022 como subcontralor, es decir, hasta el momento en el que terminaba el periodo del excontralor Celi, del excontralor Poli, perdón. Y el segundo, el que se cree el Tribunal de Cuentas. Con los últimos acontecimientos, ninguna de las 2 condiciones es posible de cumplir. Han fallado ambas condiciones. Ni se avisora en el futuro próximo que exista el dichoso Tribunal de Cuentas. Nadie lo ha empezado a tratar y a todo el mundo lo ha olvidado, por suerte, además. Y tampoco va a poder cumplirse el periodo de marzo del 2022 para que el doctor Celi concluya con sus funciones. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde reformar la ley, corresponde hacer una transitoria, darle una salida jurídica, no política a esto, y disponer que el Consejo haga el concurso en un tiempo perentorio y, mientras tanto, suspender los plazos de caducidad. 2 meses sin Contralor General del Estado titular es menos fatal que instalar en la Contraloría General del Estado a un encargado, a un transitorio, a un advenedizo, sin norma legal que lo avale, ¿sí? No tiene norma legal que le ampare al Consejo de Participación Ciudadana para encargar esa función a nadie, como tampoco lo tiene la la Asamblea Nacional del Ecuador. Déjeme comentarle que anoche en el noticiero del canal RTU tuve la oportunidad de entrevistar al ex juez de la Corte Constitucional, Roberto Brunis. Le hice la misma pregunta. En cambio, Brunis sostiene que la Constitución sí le permite al Consejo de Participación Ciudadana nombrar un encargado. Y hace la comparación con lo que dice la ley de la Defensoría del Pueblo respecto del caso del defensor. Entonces yo le decía, bueno, ahí hay un vacío en la ley, y el doctor Brunis dice, pero vamos al tema constitucional. La Constitución, que obviamente es la norma suprema, sí le permite al Consejo eso. Yo me gustaría una opinión suya sobre esa tesis.
Bueno, el querido amigo doctor Brunis lamentablemente está equivocado. Solamente se puede ejercer competencias en base a una norma, en derecho público, en base a una norma que habilite el ejercicio de esa competencia. Y ni la Constitución ni la ley de la Contraloría General del Estado habilita esa competencia, ni la ley del Consejo de Participación Ciudadana, ni la ley de la función de transparencia y control ciudadano le habilitan esa competencia al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ejercer una competencia sin tener una norma jurídica que le ampare significa arbitrariedad. Así no funciona el sistema jurídico, ¿sí? Es verdad que cuando en el sistema jurídico existen vacíos, estos vacíos tienen que colmarse con interpretación, pero la interpretación no puede generar competencias. La interpretación lo que tiene que hacer, y por eso es que no es procedente una ley interpretativa, la interpretación lo que tiene que hacer es integrar el derecho para que existan aplicaciones razonables de las normas, pero en este caso no existe esa norma que le faculte a nadie a encargar esa función, esa designación de Contralor General del Estado. Lo que debió pasar, lo que debió hacerse en su momento oportuno, es que, y esto habría resuelto de alguna forma el problema, es que la doctora Zárate, mientras estuvo en ejercicio de la subrogación de las funciones de Contralor General del Estado, debió haber designado ella un subcontralor y luego renunciar, ¿sí? Con lo cual, ahí sí habría existido una sucesión de alguna forma ordenada, de alguna forma natural, porque el subrogante ejerce las funciones de subrogación. Y como tiene funciones de subrogación, ejerce las funciones del titular. Pero ¿cómo podía? Subrogación podía haber designado un subrogante y luego marcharse, luego irse. Pero ¿cómo podía hacerlo, doctor? Perdón que le interrumpa, pero ¿cómo podía hacerlo la doctora Zárate si ella era la subcontralora y estaba encargada de la Contraloría? Y se supone que al terminar ese encargo ella debía regresar a ser subcontralora. ¿Cómo lo podía hacer? Bueno, recordemos que el doctor Celi también es subcontralor, no es contralor. El doctor Celi también está ahí y blindado por la Corte Constitucional y por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en calidad de subcontralor. Y en calidad de subcontralor, como está subrogando, ejerce todas las funciones que le corresponden ejercer al titular. Dentro de ellas, nombrar al subcontralor. Lo propio debió haber hecho la doctora Valentina Zárate, ¿sí? Lo que pasa es que la doctora Valentina Zárate lamentablemente se asustó y prefirió salir corriendo y dejó todo este desmadre. No ella es la causante de todo el desmadre, lo es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la Corte Constitucional. En este momento, doctor, entonces, le quiero trasladar un comentario que acabo de leer de otro jurista, del doctor Javier Aguilar Viteri, que dice: la reforma a la ley a través de una transitoria es riesgosa. ¿Qué pasa si se aprueba que por esta única vez se encargue de designar al encargado de Contraloría a través de la función legislativa? Se podría romper ahí la Constitución, pues. No, pues es que no, eso es anticonstitucional. Pues. No se puede, pues. Claro, pero la Constitución dice quién tiene facultad de designación del Contralor. Que es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, que se apruebe una transitoria diciendo que por esta única vez se designe por parte de la Asamblea sería inconstitucional, eso no resiste el menor análisis. Pero sí se puede aprobar una transitoria, bien sea a la ley de la Contraloría General del Estado o bien a la propia ley del Consejo de Participación Ciudadana, en que la Asamblea le concede un plazo para terminar el concurso. ¿Usted no siente que están perdiendo demasiado tiempo en esta discusión, doctor? Absolutamente. Este es un peloteo que no le beneficia a la institucionalidad de la Contraloría y desde luego la institucionalidad del país, ¿sí? A mí me da la impresión, doctor, que no saben qué hacer, porque ¿sabe qué? Estamos hablando las últimas 2 semanas de este mismo escenario y no encuentro yo hasta el momento una definición que nos invite a reflexionar en una salida jurídica. Claro, lo que pasa es que están haciendo cálculos políticos y aquí viene un problema fundamental que es, creo yo, parte del meollo del asunto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como institución está dando sus últimos estertores en la vida institucional del país. Suficiente tarea de deslegitimación se hizo a sí mismo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y irradió después esta deslegitimación al Consejo de Participación actual. Este mecanismo de reformar la Constitución para conseguir que los consejeros de participación sean designados mediante votación popular abonó a eso. Existen cantidad de voces que se han pronunciado sobre la desaparición de esa institución
Y hoy, por supuesto, el hecho de que la institución tenga que realizar, en medio de todos estos desertores últimos que está dando, tenga que realizar, porque así es como corresponde todavía, el concurso de Contralor parece que no les gusta a varios grupos políticos, no lo ven con buenos ojos, y por eso es que empiezan a enredar, ya sea por desconocimiento o ya sea de manera deliberada, este tema. Y claro, cada uno está pugnando por ver quién designa a la primera autoridad de la Contraloría, aunque sea encargadito por un tiempo. Pero esto no es procedente ni es constitucional. Correcto, doctor. Veamos qué pasa. O sea, de verdad que a mí le ratifico, me da la impresión que no saben qué hacer, no se terminan poniendo de acuerdo. Suscribo cuando usted dice que lo que están haciendo es generando un cálculo político, y en el medio la falta de esta definición por parte de lo que podría pasar con la Contraloría General del Estado. Lo último, doctor, que también le pregunté a Pedro Granja hace minutos, si Celi era ilegal, si la actuación de Celi era ilegal e inconstitucional, ¿sus actuaciones se ubican en el mismo andarivel o no, doctor? No, porque no funciona así el sistema jurídico. Los actos administrativos tienen todo lo que haya hecho él, ¿no? Los informes, incluso los desvanecimientos de glosas de los que se le imputan ahora penalmente, se presumen válidos mientras un juez no los declare en sentido contrario, ¿sí? Y el hecho de que su designación pueda ser cuestionada, que además nadie la ha cuestionado, lo que no se sabe ahora es cómo, mejor dicho, no es que nadie la ha cuestionado, pero no han sido mayoritarias las voces, él ha estado instalado ahí por mérito de la decisión del Consejo de Participación del doctor Trujillo y por el blindaje de la Corte, y el blindaje de la Corte de alguna manera ha ratificado la designación y la permanencia de él, del doctor Celi. Entonces, obviamente los actos ejecutados por él, a menos que sean impugnados y declarados judicialmente inválidos, se presume que son válidos, se presume que tienen validez. Aunque su origen sea inconstitucional o ilegal. Pero lo que pasa es que ese origen está ratificado, y es cuestionable esto, pero está ratificado por la Corte Constitucional y por el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y además por la Corte Constitucional, que ha dicho que posteriormente no se pueden revisar, porque están blindadas, las decisiones de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio del doctor Trujillo. Entonces, claro, en este dictamen con el que los jueces actuales de la Corte Constitucional agradecieron su nombramiento al doctor Trujillo, se generó este problema. Pero bien, a propósito de algo más que usted mencionaba, no es el mismo caso el del Defensor del Pueblo que el del Contralor General del Estado, el del doctor Celi. Porque en el caso de la Defensoría del Pueblo sí existe una norma, a diferencia de lo que pasa en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo sí existe una norma que dice, el artículo 15 en concreto de la ley de la Defensoría del Pueblo, que dice que en caso de ausencia temporal lo reemplazará el vicedefensor, la vicedefensora, y que en caso de ausencia definitiva, cuando ya han transcurrido 3 meses de la ausencia temporal, en caso de ausencia definitiva, el Consejo de Participación Ciudadana sí puede encargar a alguien la Defensoría del Pueblo. Entonces, no hay que tratar de manera homóloga los dos casos, ni las dos instituciones ni a las dos autoridades, porque sus situaciones son diferentes. Correcto. Doctor Stalin Raza, gracias por sus aportes para el debate jurídico de un tema que tiene que resolverse de modo jurídico, y ojalá que así sea. Muy amable, doctor. Gracias, Fabricio. Un abrazo. Muy gentil. Stalin Raza conversando aquí en A Primera Hora, 7:50.